me atrapaste, sí es cine. Damián Cifrón está de regreso en la gran pantalla, ahora con su película Misántropo. La fui a ver y hoy vamos a hablar acerca de ella. Bueno, hace unos meses se anunció que iba a salir una película de los simuladores para 2024, producida por Paramount Plus, con por supuesto los actores originales, pero antes de eso, Cifrón ya estaba trabajando en esta película. De hecho, si no me equivoco, ya la había filmado, y bueno, para fortuna nuestra, para fortuna de los fanáticos del buen cine, tuvimos este año una nueva película de él, Misántropo, llamada en inglés To Catch a Killer. La verdad que desconozco por qué le pusieron un nombre tan distinto, un nombre tan genérico, un nombre tan básico, un nombre que es una bosta. Pero bueno, para los que no se hayan tomado el tiempo de buscar en el diccionario o en internet qué significa misántropo, es una persona que odia a la humanidad. Su mayor deseo es que un sábado a la mañana no te despierte un vendedor ambulante gritando o algún político haciendo campaña, entre otras cosas, ¿no? Porque eso quizás es el deseo de todos. Pero bueno, hablando profundamente de la película, en resumen, me parece una gran película, sólida, divertida, intrigante y que tiene muchísimos puntos altos desde la dirección y desde el guión. Aclaro desde ya, este video no va a tener spoilers, salvo al final. Previo a eso voy a avisar, voy a decir, bueno, ahora vienen los spoilers, que es porque básicamente tengo ganas de hablar un poquito sobre lo que es la escena final, o la secuencia final, mejor dicho, que le encuentro, bueno, varias cosas llamativas. Desde ya también, este es un video de opinión, no es un análisis y no llega a ser una crítica, aunque bueno, vamos a hablar de cine y de algunas puntualidades interesantes que siempre te deja una buena película. Bueno, para empezar, muy brevemente, la trama es un thriller policial donde al principio de la película vemos una secuencia de asesinatos. En plena víspera de Año Nuevo y festejos empieza a haber un tiroteo. Es un francotirador que está matando personas civiles comunes. En la siguiente escena de la película nos enteramos que este tipo mata a 29 personas. Esto no es un spoiler, como digo, está en los primeros minutos de la película y desde ya es un tema fuerte. Los tiroteos masivos hoy por hoy en Estados Unidos son un tema de agenda. Se ha puesto en cuestión, se ha puesto en crítica la libre portación de armas, que en muchos estados de Estados Unidos es legal, justamente porque es un tema que se le está yendo de las manos y despierta sensibilidad en el público. De hecho, la película fue muy criticada en Estados Unidos justamente por eso, por la temática que tiene. Algo completamente injusto, ¿no? Estamos hablando de una gran película, estamos hablando de cine, que como todo arte nos debería ser usado para conocernos, para reflexionar, para plantearnos preguntas, al contrario de ser censurado o criticado por querer hablar de algún tema. Si bien la película fue muy criticada en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo, los críticos la alabaron bastante y acá en Argentina también está siendo muy reivindicada. Así que bueno, yo creo que a la película mal no le va a ir. Quizá con el tiempo se la termina revisionando, hablo del público estadounidense, y se le termina dando el lugar que seguramente merezca, como ha pasado con tantas películas. Trata también cuestiones que tienen que ver con las negligencias de la autoridad policial, algo que ya hemos visto en la filmografía de Cifrón, en Tiempo de Valientes, por ejemplo, e inclusive en Hermanos y Detectives, otra de sus series. Y además, otra de las temáticas que trata, y sin dar mucho spoiler, es de repente el impulso de una persona de actuar. ¿Por qué este asesino mata a 29 personas? Bueno, esto se trata también en profundidad y es algo que ya vimos, por supuesto, en Relatos Salvajes. Entonces, bueno, uno empieza a encontrar ahí ciertos temas que evidentemente le inquietan y le llaman la atención a Cifrón. En cuanto a las actuaciones, bueno, destacan por supuesto la de los personajes principales, que en este caso son Eleanor Falco, una chica que trabaja para la policía de Baltimore y que tiene muchas cualidades como detective, pero que ha sido rechazada por el FBI. Y por otro lado, el encargado del FBI para el caso, el personaje de Lamarck, que está protagonizado por Ben Mendelsohn. Bueno, hablamos de dos actores que si bien son conocidos, por ejemplo, Shailene Woodley, quien hace de la chica, la hemos visto en películas como la saga Divergente o Bajo la misma estrella. Y en el caso de Ben Mendelsohn es un actor que lo hemos visto en muchísimas cosas, siendo parte del universo de Star Wars, siendo parte del universo de Marvel, lo hemos visto en The Darkest Towers, en fin, un montón de cosas. Pero a pesar de eso, en ninguno de los dos casos me parece que estamos hablando de estrellas de Hollywood. Sí, actores consagrados, llamémosle, con carrera, metidos en la industria, pero no siendo estrellas, me parece. En ese sentido estamos hablando, bueno, de una peli que carece de estrellas, pero que termina redondeando buenas actuaciones. Recordemos que estamos hablando de la primera película de Damián Cifrón en Hollywood, entonces de repente sería raro, sería llamativo que aparezca, no sé, Robert De Niro, DiCaprio, Brad Pitt. Traigan actores de ese calibre a hacer película con Cifrón. ¿Quién tiene que poner la plata? Están perdiendo el tiempo. ¿No se dan cuenta? Bueno, Misántropo es una película de género.
clásica. Clásica en ese sentido, anclada a un género, a una determinada estructura, a determinadas fórmulas que tienen que ver justamente con las propias del género. En este caso, del género policial. Es un policial. Es la típica trama de El gato y el ratón. Los policías que van detrás del criminal, en este caso el asesino. Puntualmente desde la estructura yo lo noté muy marcado. La película inicia con el crimen, a partir de ahí se presentan a los personajes principales, quienes van a intentar descubrir al asesino a través de una serie de pistas que van a ir siguiendo, algunas falsas, algunas acertadas, algunas falsas que los acomodan un poquito hacia la resolución, y por supuesto que la película culmina, esto no es un spoiler, con la detención o el asesinato o la muerte del criminal. Por supuesto que eso no se los voy a contar. En ese sentido, como estructura encontramos todas las características principales. En el medio de la resolución aparece algún tiroteo, alguna escena de acción, alguna persecución. Tenemos también al personaje principal, al protagonista, a la protagonista en este caso, que hace de un detective. Está bien, es un policía, pero bueno, es un policía con características de detective, que analiza, que interpreta, que busca pistas. Y en el caso del compañero, yo creo que ahí encontramos como la figura del hardboiled. El hardboiled era el típico personaje duro, personajes que ha hecho por ejemplo Humphrey Bogart. Veo como un personaje hardboiled, pero un personaje hardboiled golpeado, frustrado, decepcionado un poco por el poder, las estructuras de la justicia. Uno de los temas de la película. La atmósfera es recontra un thriller, recontra un policial, sí, más algo de esta época. Fotográficamente y compositivamente uno encuentra muchas similitudes con el cine de David Fincher. O sea, generan estos ambientes con atmósfera oscura, con muchos contrastes, con luces duras, con sombras, con siluetas, típico en ese sentido de un policial. Y todo lo que tiene que ver también con la focalización. ¿A qué le llamamos focalización? Al manejo de la información. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene la información? El espectador, el personaje principal, el protagonista, el resto de los personajes. Bueno, la película juega todo el tiempo con eso, generando escenas de suspenso muy interesantes. Ya cuando hablemos de la escena al final voy a puntualizar sobre alguna, pero en el medio de la película tenemos también cosas muy hitchcockianas, en donde por la selección del plano, por ejemplo hay un plano donde se ven las manos del asesino, que llegado a ese punto de la película uno ya sabe que es el asesino justamente por algo que hace en ese plano, que no quiero contar, y a partir de ahí se genera el suspenso, porque uno ve al asesino metido en una escena donde sabe que va a pasar algo. Ese tipo de cosas la película las tiene. En ese caso yo encuentro una película clásica, cine clásico de Hollywood, algo que Cifrón también ya se encargó de mostrar que es un capo haciendo ese tipo de cine. Los Simuladores prácticamente es un homenaje a todos los géneros del cine clásico de Hollywood. Hermanos y Detectives es prácticamente un homenaje a todas las películas policiales, además de ser una gran serie policial, por supuesto. Cine total, me prende un pucho. Por momentos me he levantado en la sala y le he dicho el resto. Cierren el ojete, miren lo que es el cine. Hay algo que me parece muy llamativo en esta película, que es algo que habitualmente me gusta mucho en las películas de Cifrón, en la serie de Cifrón. Uno puede encontrar cierta frescura en los diálogos. ¿A qué le llamo frescura? Diálogos que son divertidos de por sí, interesantes de por sí. Uno los puede encontrar como propios de cada personaje. Inclusive que son orgánicos, pero ojo, que no son aburridos, sino que cumplen la función que tiene que tener el diálogo, que es hacer avanzar la trama. Él pide, quiere un tigre, un helicóptero, 6 parejas de mellizos, un globo aerostático. Y yo siempre cumplo, ¿eh? Bueno, esa es una característica que yo encuentro habitual en las películas de Cifrón, que en esta película no lo encuentro tanto. Pero bueno, es algo que me parece más que entendible. Hacer una película en otro idioma es difícil traspolar ese tipo de cuestiones. En esta película me parece que son buenos diálogos que cumplen su función, hacer avanzar la trama, pero los noto un poco más cuadrados, llamémosle. Y antes de entrar en la escena final, los spoilers y posteriormente las conclusiones, me llamó mucho la atención el tono de la peli. En toda la obra de Cifrón uno encuentra como cierto aire más relajado. Esta es una película muy solemne, seria, desde la música, desde las interpretaciones, desde la fotografía, como ya hemos hablado, pero que tiene humor. Y no hablo de situaciones que son graciosas, que también, sino chistes, pequeños gags. Vi una entrevista de Cifrón donde le preguntaban sobre esto y él habla de que el humor es necesario porque es verosímil, es cotidiano. Un grupo de personas que trabajan juntas en su cotidianeidad hacen chistes. Lo entendí, después de ver la entrevista lo entendí. Si es parte de la obra de Cifrón, yo lo aceptaré. Cifrón puede hacer lo que él quiera, que a mí me tiene. Si Cifrón quiere hacer una película entera de gatos meando, yo estaré ahí viéndola. Si Damián Cifrón tiene un solo fan, ese seré yo. Y el día que Damián Cifrón no tenga fans es porque yo estaré
muerto. Ahora sí, vienen los spoilers. Vienen los spoilers, lo que le gusta a la gente. Ya algún día reflexionaremos acerca de los spoilers. Así que te recomiendo que saltes el video hasta este minuto que sale en pantalla. La escena final. Yo creo que llegado a ese momento, la película te tiene completamente metido. Te genera intriga. Que un policial te genere intriga es efectivo. Quiere decir que te hizo el gol. Querés saber quién es el asesino. No solamente quién es, sino que lo atrapen. Bueno, llegado a la secuencia final resolutiva de la película, al clímax, la película te tiene. Y hablando puntualmente de esta secuencia del clímax, encuentro mis cosas. Y ojo, Cifrón, toma nota, loco, porque estás haciendo las cosas mal. Lo digo yo acá desde mis dos ambientes, haciendo un videito. Hablar es gratis, ¿no? Bueno, en resumen, los personajes principales llegan a la casa de la madre del asesino, descubren quién es la madre del asesino. Cuando están hablando con la madre, de repente podemos ver que el asesino está en la típica piecita de herramientas en el patio de la casa. Ahí se genera algo interesante y es que prácticamente el espectador descubre a la misma vez que el asesino está ahí, apuntando. La protagonista, el personaje de Shailene Woodley, descubre prácticamente al mismo momento que el espectador que el asesino está ahí, y eso lo vemos a través de una subjetiva del asesino que apunta con el arma hacia la casa. Entonces vemos como la mira del arma, ¿no? Yo me pregunto, ¿no hubiese sido más interesante que el espectador sepa desde el principio que el asesino está ahí? Te lo dejo ahí, Cifrón, comentalo, escribime por inbox, te enseño cine cuando quieras. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. De esa forma quizá el suspenso duraba más. Sí, lo que termina sucediendo, que también es interesante, es como la sorpresa, ¿no? De repente está el asesino, pum, disparo, muere el personaje de Lamarck y se genera una escena de tensión total. De repente la madre sale de la casa y trata de convencerlo al hijo de que salga, de que la policía lo va a ayudar, y el hijo se niega, el asesino se niega y se mete un tiro. La madre se mete un tiro. Bueno, toda esa cantidad de golpes de efecto metidos en esa escena generan realmente algo interesante. Uno en el cine estaba completamente pegado al asiento, uno en la sala de cine no sentía una mosca volar, un pochoclo siendo masticado. Eso es que la película está funcionando, evidentemente, atrapante al 100%. Sí, me molestó, tengo que decir que me molestó que la madre se mete un tiro porque no lo terminé de entender por qué. Me parece a mí quizá un poco inverosímil, pero la escena funciona, es efectiva. Y en ese caso, si hay que sacrificar un poquito la verosimilitud para generar una escena impactante, yo creo que me encontrás a favor, lo acepto. La verosimilitud a veces no es tan necesaria. Acto seguido, el personaje que estaba hablando en esta silla desaparece completamente de la escena mientras su voz se sigue escuchando y la silla explota. Joder, esto es cine. Conclusiones, gran trabajo de dirección por parte de Damián Cifrón, gran debut en Hollywood, es para aplaudir. Es una película sólida, entretenida, que construye escenas de tensión atrapantes y yo creo que un policial, un thriller, tiene que generarte intriga y esta película lo hace. Si un thriller te genera intriga, ganaste, te llevaste los 3 puntos. Gol. Se le intentó vender esta película en Estados Unidos como el silencio de los inocentes de la nueva era. ¿Tiene cosas? Sí, en esto que tiene que ver con que es un policial, un thriller clásico, pero tiene sus propios méritos y yo creo que Misántropo es una buena película en sí misma. Nada, muchas gracias por ver este video. Cuenten en los comentarios qué les pareció Misántropo. Si todavía no la vieron, vayan a verla, que es una gran película. Y aquí estaremos bancando a Cifrón a la espera de los simuladores y viendo buen cine. Muchas gracias. Joder, esto es cine.